Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es José Urrego. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del programa de Ingeniería Ambiental. Y en esta oportunidad, para la asignatura de Metodología de la Investigación, vamos a hablar del proyecto de investigación y sus distintas partes, en donde para empezar debemos entender qué es el proyecto de la investigación. El proyecto de investigación es un documento escrito en el cual el investigador plasma todo aquello que propone estudiar y cómo tiene planificado la realización de este estudio, entendiendo que allí debe plasmar tanto el recurso físico como el recurso humano que va a servir como base para todo el desarrollo del proyecto de investigación. Allí se contiene el máximo posible de detalles, precisión y claridad pertinente, incluyendo aspectos y pasos fundamentales, tanto cuando se habla de espacios como cuando se habla de tiempos. Es decir, aquí también encontramos lo que son los cronogramas y los recursos necesarios para el desarrollo. Entendiendo bien que es un proyecto de investigación, entramos al planteamiento del problema, en donde el planteamiento del problema es la afinación y estructuración más formal y con conocimiento de la idea a investigar. Es decir, que en el punto del planteamiento del problema, lo que se hace es que se mm, pone en evidencia aquella respuesta que se va a dar, aquel problema que se va a tratar, y su formulación debe ser clara, sin ambigüedades, en forma de pregunta y que sea posible de observar. Al ser el punto inicial del proyecto de investigación, debe tratarse con mucho cuidado, pues pues allí es donde vamos a encontrar el insumo para desarrollar el proyecto de investigación. Varios de los errores que se cometen en un problema de investigación es cuando encontramos que busca responder más de un problema, cuando acude a la subjetividad del investigador, asigna culpables y ofrece incluso soluciones desde este punto. Después de la formulación del planteamiento del problema, encontramos la justificación, en donde la justificación es la exposición de los argumentos, en donde se dan razones por las cuales se hace una investigación, entendiendo que esta investigación va a responder un problema el cual no ha encontrado una solución previa, ya sea un problema social, un problema ambiental, un problema científico, entre otros. Esta justificación lo que busca es que a partir de los argumentos se explique la conveniencia, la relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor teórico y la utilidad metodológica, lo que permite así sustentar el porqué de la importancia de responder esta pregunta. Cuando hablamos de una justificación, se busca responder distintos interrogantes relacionados al proyecto de investigación. Se busca responder interrogantes tales como ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y qué se va a hacer? Posterior a la justificación encontramos la pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación se deriva del planteamiento del problema y es la parte medular en una investigación, pues profundiza en la teoría del fenómeno de interés, se hace una revisión de estudios previos, se hacen entrevistas, se busca en la literatura y se busca un sustento que permita formular esta pregunta de investigación. Cuando se plantea una pregunta de manera adecuada, permite que el investigador establezca una estrategia organizada y lógica para poder responderla. Teniendo en cuenta que esta es la parte medular de la investigación, encontramos que hay clasificación en este tipo de preguntas, en donde encontramos las abiertas, las cerradas y las mixtas. Aquí encontramos un pequeño gráfico que habla de este tipo de preguntas, en donde la sugerencia es desarrollar preguntas mixtas. Teniendo en cuenta que hay clasificaciones, también encontramos tipos de preguntas, en donde en esta tabla encontramos 8 tipos de preguntas con su respectiva formulación. ¿Cómo se formula una pregunta de investigación? Antes de entrar al punto de cómo se formula una pregunta de investigación, debemos tener en cuenta que existen 3 condiciones indispensables, las cuales son que debe ser concisa, alcanzable y relevante. Cuando hablamos de concisa es que tenga un lenguaje sencillo y claro, es decir, que todas las personas puedan entender este tipo de preguntas, indiferente de su formación, indiferente de su ámbito académico y profesional. Cuando hablamos de que sea alcanzable, lo entendemos desde que debe tener una respuesta posible. Es decir, que el proyecto de investigación puede dar una respuesta a esta pregunta
y no debemos hacer planteamientos los cuales sean imposibles de alcanzar con los recursos que se tienen. Y cuando hablamos de que sea relevante, es que podamos defender la importancia de dedicar toda una investigación a responder dicha pregunta. Teniendo en cuenta estas tres condiciones, pasamos a el cómo se formula la pregunta de investigación. La formulación de la pregunta de investigación se debe hacer a partir de una definición de un problema. Cuando hablamos de definición de un problema es tener el problema claro para que no caer en ambigüedades. Cuando hablamos de delimitar el problema es tener claro que solo vamos a responder un problema y entender el alcance de la respuesta de este problema. Y cuando hablamos de aplicación de estrategias, el problema delimitado es establecer cada una de las estrategias que nos van a brindar insumos y herramientas para responder esta pregunta. Luego seguimos con la hipótesis de la investigación, en donde la hipótesis es una declaración que realiza el investigador cuando especula sobre el resultado de la investigación. Es decir, que usando ya sea el método deductivo o razonamiento inductivo, busca hacer una afirmación que permita predecir qué va a suceder al dar una respuesta a la pregunta de investigación y al poder brindar una solución al problema planteado en el proyecto de investigación. Luego entramos con los objetivos de investigación, entendiendo los objetivos como tareas básicas que se cumplen en la creación y el desarrollo de todo tipo de conocimiento científico. Los objetivos se dividen en general y específicos, en donde el objetivo general se desarrolla uno solo como proyecto de investigación y este objetivo busca brindar la respuesta a la pregunta de investigación, es decir, brindar la solución al planteamiento del problema. Y los específicos generalmente se desarrollan de 3 a 4 objetivos, los cuales se deducen del objetivo general y expresan acciones tendientes a demostrar lo formulado en los problemas específicos de la investigación. Es decir, que a partir de los objetivos específicos es que logramos desarrollar las diferentes conclusiones que se establecen en el trabajo, en el proyecto de investigación. ¿Cómo se redactan los objetivos? Los objetivos se deben redactar de forma clara, es decir, que sean concretos y no confundan a los lectores y que no haya cabida a libres interpretaciones. Deben ser medibles, es decir, que tengan un resultado alcanzable y que se puedan medir estos resultados y que sean reales, es decir, como se mencionaba anteriormente, que sean alcanzables. Los objetivos siempre deben ir con un verbo en infinitivo que indica la vía de conocimiento por la que se procederá. Ahora bien, teniendo en cuenta todos estos aspectos, entramos a hablar de qué es la formulación del problema, en donde la formulación del problema es el planteamiento de una pregunta que define exactamente cuál es el problema a resolver. Es decir, la formulación del problema lo que nos hace es delimitar el camino el cual vamos a seguir para poder desarrollar un proyecto de investigación, siendo entonces la formulación del problema la parte clave para poder continuar con el proyecto de investigación. Pues la formulación del problema lo que hace es que delimita el punto desde inicio hasta final. Aquí encontramos la bibliografía de donde fue extraída toda la información. Muchas gracias y espero este material sea de utilidad para todos ustedes.